Buenas tardes. Queremos compartir una porción más de la palabra de Dios, de la bendita palabra de Dios que nos hace tan bien poder leer, meditar en ella y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde queremos compartir unos versos sobre el deber que tiene cada persona de ayudar a las personas necesitadas. Todos en algún momento pasamos por momentos difíciles, momentos de enfermedad, a veces de situación económica difícil, problemas. Y qué bueno que es poder cooperar, ayudar con una persona que necesita ayuda de cualquiera de nosotros. Para comenzar vamos a estudiar en Deuteronomios el capítulo 15, del verso 7 al 11. ¿Qué nos dice Dios sobre cuando vemos o tenemos personas que necesitan ayuda? Cuando haya en medio de ti algún menesteroso entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano, el pobre. Habla de una persona menesteroso. Ahora, si uno va al diccionario y busca qué es una persona menesterosa, dice que es un pobre con necesidades, necesitado. Ahora, ¿qué nos pide Dios en su santa palabra? Que no cerremos nuestra mano con nuestro hermano pobre, que podamos abrir nuestra mano y ayudar, cooperar con lo que necesite, ya sea con un dinero, con alguna mercadería, cualquier ayuda que veamos que podemos ayudar a un hermano o a cualquier vecino, es bueno, es muy bueno. ¿Qué más dice el verso 8? Sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesita. Miren lo que nos pide Dios, nos educa como cuando nuestros padres nos hablaban y nos enseñaban, así nos habla Dios para todas las personas. Dice, en efecto le prestarás lo que necesite esa persona que necesita algo o alguna ayuda. ¿Qué más dice el verso 9? Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle una ayuda. El consejo, el pedido de Dios, que nunca desatendamos a algún hermano o a cualquier persona que necesita ayuda de uno de nosotros. Porque, hermano, ¿qué pasa si sabemos que algún hermano, algún familiar o algún conocido está necesitado, está pasando por un momento difícil y miramos para otro lado nosotros como diciendo, yo no me enteré, yo no sabía? ¿Qué nos dice Dios al saber que uno tiene que dar una mano a una persona que necesite y no se la damos cuando lo necesita? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Dice, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, la persona necesitada, y se te contará por pecado. Miren la delicadeza o lo serio que es saber que una persona estaba pasando por un momento difícil y no asistimos, no ayudamos. Dice que eso se cuenta como pecado. Ahora, ¿qué nos dice el verso 10? Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Sin falta nos pide Dios, le darás y no seas de mezquino corazón cuando le des. ¿Qué quiere decir mezquino? Darle una ayuda muy mínima, muy pequeña, algo que no le alcanza. Hay que darle una ayuda en cuanto a nuestras posibilidades, una ayuda buena que le sirva, pero no una ayuda mezquina, que sea algo muy poco. No serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello
te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Miremos la promesa de bendición para cuando una persona ayuda a una persona que necesita ayuda de cualquiera de nosotros. ¿Qué más dice el verso 11? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Esto es un mandamiento de Dios. Por eso dice, mira que yo te mando, dice Dios. Que hay que abrir la mano al hermano pobre o a una persona menesterosa. Ya sea familiar nuestro o ajeno a nuestra familia. Puede ser cualquier persona. Vemos en este manual de instrucción lo que nos aconseja Dios, para beneficio de los demás y para beneficio de uno mismo. Vamos a leer otra cita bíblica, el capítulo 3 de Proverbio, el verso 27 y 28 vamos a leer. Miren cómo nos compromete Dios para cuando sabemos o vemos que alguien necesita ayuda de nosotros y no asistimos o miramos para otro lado. ¿Qué dice el verso 27? No te niegues a hacer el bien a quien es debido. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando esté a tu alcance el hacerlo. No te niegues, nos pide Dios, a hacer el bien a una persona que necesita. Ahora, ¿qué más dice el verso 28? No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Miren lo que nos pide Dios. No le digamos a nuestro prójimo, mañana te daré una ayuda. Cuando tienes contigo que darle. ¿Qué nos pide Dios? Que si nosotros sabemos que una persona está necesitada, pasando por un momento difícil, si hoy le podemos ayudar, es mejor que ayudarle mañana. Porque un enfermo puede necesitar remedios, puede necesitar dinero para pagar un colectivo, puede necesitar ropa, puede necesitar comida. Uno no sabe las necesidades que puede tener esa persona. Porque todos sabemos que cuando una persona no trabaja, ya sea porque está enfermo, por cualquier motivo, o no tiene trabajo, se pone difícil la situación. Ahora vamos a ir a otra cita bíblica, que es en Lucas. Acá nos habló el Señor Jesús. Acá nos habla Dios, el Señor Jesús, los profetas, los apóstoles. Ahora vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 3, el verso 9 al 11. Esta era una predicación que hacía el profeta Juan el Bautista. ¿Y qué enseñaba? ¿Qué pedía este profeta cuando vivía y estaba en Israel? Dice el verso 9. Y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Acá está comparando a las personas como árboles. Y dice que el hacha de Dios está puesta en la raíz. ¿Y qué es lo que es la raíz de la planta? La vida. Ahí comienza la vida del árbol o de una persona. Dice que el hacha de Dios está puesta junta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Miren la comparación comparando a un árbol con las personas, pero dice que toda persona o todo árbol que no produzca buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Y a qué representa el fuego?
al infierno. Ahora acá explica Juan cuáles eran los frutos que nos pedía que diéramos como personas o como árbol. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Cuando Juan el Bautista le decía que el hacha de Dios estaba puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca frutos iba a ser cortado y echado al fuego, la multitud le preguntaba esto. ¿Qué pues haremos o qué tenemos que hacer para no ser cortados? El verso 11. Respondiendo les decía, el que tenga 2 túnicas o 2 mudas de ropa, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene nada. Miren, podemos tener 2 mudas de ropa, pero puede haber una persona que no tiene nada, ninguna. ¿Y qué más decía? Y el que tenga que comer, haga lo mismo. Porque una persona puede que necesite ropa o puede necesitar un plato de comida. Por eso dice, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con ese que no tiene nada. Y el que tenga que comer, que haga lo mismo. Si tenemos que comer un plato de comida y tenemos 2, tratemos de darle uno a ese que no tiene nada. Es justo, esto va también en lo moral de cada persona. Sabiendo que uno necesita comida o ropa, pero vemos que hay alguien que no tiene nada, hay que asistirlo. Y Dios no nos pide demasiado, nos pide de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que nosotros podamos, hay que ayudar. ¿Cómo nos compromete la palabra de Dios? En este libro, Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 3, del verso 17 al 20. Dice en Primera de Juan el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Puede pasar esto, ¿no es cierto?, por algo que Dios nos aconseja y nos pide esto. El que tiene bienes, el que tiene cosas en que puede beneficiar a otra persona en un momento oportuno, en un momento difícil. Por ejemplo, capaz que tenemos un vehículo, en ese vehículo podemos llevar a una persona al hospital cuando hay un accidente. Cuando una persona a veces está recién operado y no puede ir a esperar un colectivo. Y nos dice, pero si una persona cierra su corazón contra él o cierra su mano para no ayudar, para no ver a ese necesitado, ¿en qué se puede ayudar? ¿Qué más dice el verso 18? Miren de la manera que nos habla Dios en el verso 18. Hijitos míos, miren cómo nos habla y nos pide para que tomemos conciencia, recapacitemos y aprendamos sobre este pedido de Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Qué fácil que es ayudar, ¿no es cierto?, con la boca o con la lengua a las demás personas. Podemos decir, qué lástima, qué lamentable lo que le pasó a tal persona, pero si no ayudamos, no cooperamos con esa persona en el momento necesitado. ¿Qué nos dice? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Acá nos está diciendo Dios que es más necesario o más justa una ayuda con hechos que con palabras. Por eso que se refiere a las personas necesitadas.
porque podemos lamentar que está en esa situación, pero si no le damos la ayuda que necesita, no es mucho provecho con que vayamos y nos lamentemos y no le ayudemos a una persona. Ahora vamos a ir a Santiago. Para nosotros que podemos decir, yo soy una persona que tengo mucha fe en Dios, o yo pertenezco a la fe, o tengo mucha fe en el Señor Jesús, yo creo mucho a lo que nos dice el Señor Jesús o Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a los que decimos o pertenecemos a la fe en Dios y en el Señor Jesús. Vamos a leer en el libro de Santiago, el capítulo 2, el verso 14 al 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe? ¿De qué sirve que digamos que tenemos fe y si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle a esa persona? Si decimos que tenemos mucha fe en Dios, mucha fe en el Señor Jesús, hace una pregunta la palabra de Dios: ¿podrá esa fe salvarle? Una fe sin obras, sin obrar, sin actuar con esas personas que necesitan ayuda de los demás. El verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario. Acá compara un hermano o una hermana que están desnudos y tienen necesidad del sustento o de la comida diaria. El verso 16. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, por si tienen frío, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo. ¿De qué sirve? ¿Sirven de algo esas palabras? Cuando son palabras solas sin obra, ¿de qué sirve? Nos dice la palabra de Dios. Porque las puras palabras son sin provecho. Necesitamos tener obra para beneficio nuestro y beneficio del que necesita una ayuda. El verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Podemos decir que tenemos mucha fe, pero si no aparece, no tenemos la obra, esa fe nuestra está muerta. Sin vida está la fe, si no hacemos la obra. Miren de la manera que nos habla Dios para que pensemos, tomemos conciencia y podamos aprender esto. Cuando sepamos o veamos que una persona está pasando por un momento difícil, ayudemos en lo que podamos. ¿Qué más dice? Vamos a seguir estudiando Timoteos, el capítulo 5. Vamos a leer el verso 3 y 4. Acá en este capítulo hay un título y dice: deberes hacia las demás personas. Deberes, cosas que tenemos que realizar como tarea. Y dice el verso 3 y el verso 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Según la Biblia, ¿a qué se refiere la palabra de Dios donde dice honra a las viudas que en verdad lo son? A esas viudas que no tienen hijos ni nietos. Una viuda sin familiares. Ahora, ¿qué nos dice el verso 4?
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia, a sentir piedad, lástimas y el deseo de ayudar a nuestra propia familia. Por eso que la primer predicación de cada persona tiene que comenzar por casa, por el hogar de uno. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A recompensar a nuestros padres. Nosotros sabemos cuánto trabajo, cuánto cuesta criar un hijo, una hija, tanto para la mamá, que es la que más trabaja, y para el papá, cuánto cuesta. Pero esos padres después llegamos a viejo y necesitamos ayuda. ¿Y qué nos pide Dios? Que aprendamos a darle una recompensa a nuestros padres. ¿Y qué más dice? Que esto es agradable y bueno delante de Dios, que una persona recompensa a sus padres. Ahora nos vamos a saltar al verso 8 del mismo capítulo 5 y dice, miren qué triste o qué lamentable para cuando no cumplimos con nuestro deber como familia o nuestras tareas. Dice el verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Para nosotros en especial que decimos que somos evangélicos, ¿qué pasa si desatendemos a nuestros padres en esos momentos difíciles o a nuestras viudas? Dice que si no proveemos para ellos, dice que la persona niega la fe que tiene y pasa a ser peor que una persona incrédula. ¿Y quién es un incrédulo? Una persona que no cree en Dios. Ahora nos vamos a saltar al verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, algún creyente o alguna creyente habla al hombre y a la mujer. ¿Y qué es una persona creyente? Una persona que es miembro de una iglesia. ¿Qué nos pide a los que somos miembros de una iglesia? Que las mantenga y no sea grabada la iglesia. Porque podemos tener a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá o a nuestros abuelos y podemos decir, pero si ellos van a una iglesia, que los ayude la iglesia. Y desatendemos la obligación nuestra que tenemos como familia de atender a las viudas o a nuestros padres cuando son viejos. Y dice, y no sea grabada la iglesia a fin de que haya en la iglesia lo suficiente para la que en verdad es viuda. ¿A qué se refiere? A esas viudas que no tienen familia. Por eso que el primer deber es como familia, mirar por las necesidades de nuestra familia. Ahora vamos a ir a otra cita bíblica, al libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 28. Porque nosotros podemos pensar o decir, bueno, yo mi deber es trabajar, cuidar a mis hijos, cuidar a mi familia, y se termina todo ahí, ¿no? Tenemos que velar y mirar por toda nuestra familia y también por cualquier otra persona que necesite ayuda. Cualquier vecino, cualquier persona del barrio que está pasando por un momento difícil, tenemos que pensar en que podemos ayudar en algo. Si todos cooperamos un poquito con esa familia o esa persona va a pasar ese momento difícil con mucha más facilidad, más liviano.
Ahora, ¿qué nos dice Efesios el capítulo 4, el verso 28? El que hurtaba, ya no hurte más, no lo haga más, sino que trabaje. Por eso que el trabajo es algo justo y algo que hace digno a la persona. Porque una persona trabajando suple las necesidades que tiene cada uno. Y dice que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Y qué más nos dice el verso? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Por eso el tener salud es una bendición de Dios. El tener trabajo también es una bendición de Dios. Pero no pensemos que eso es para mí y para mi familia, porque puede haber cualquier persona que necesita y dice, trabaje para que tenga que compartir con esa persona que padece necesidades. Por eso que prójimo significa próximo y es cualquier persona, cualquier vecino es prójimo. Así que como básico para poder ayudar hay que trabajar. Como decíamos hoy, ya sea para mercadería, para los remedios, para pagar un colectivo, para pagar un taxi. En cualquier cosa de esa podemos ayudar a una persona o familia que necesita ayuda. Los versos son muy claros, muy lindos. Y vamos a ir al libro de Lucas. Esto fue una enseñanza del Señor Jesús. Dice el capítulo 14, el verso 12 al 14. Acá habla que un hombre, un día sábado, invitó al Señor Jesús a comer, a almorzar a su casa. Y después que comió Jesús en esa casa o en ese hogar, le aconsejó algo a ese hombre que le invitó a él. Dijo también al que le había convidado. El Señor Jesús le hizo una enseñanza, una sugerencia a ese hombre que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y tengas ya tu recompensa. Hermanos, no se refiere a que sea malo poder compartir una comida con algún amigo, con algún hermano o con algún vecino. Pero ¿cuál es el pedido o cuál es la prioridad que vio el Señor Jesús para aconsejar y enseñar a este hombre? El verso 13. Antes bien, cuando hagas banquete o alguna cena o comida, llama ¿a quién? A los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. A esas personas deberíamos llamar, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el verso 14? Y serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar. Porque esas personas, ya sea una persona, un manco, un cojo o un ciego, no te pueden recompensar. Porque son personas que necesitan ayuda de los demás, necesitan ser ayudados por cada uno de nosotros. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El que promete es justo, Dios es justo, el Señor Jesús es justo, y lo que ellos prometen lo van a cumplir.
dice que para la persona que asista o le invite un plato de comida a esas personas que necesitan, dice que van a ser recompensados en la resurrección de los justos. No es poca cosa. ¿Cuánto valor o cuánta importancia tiene el poder ayudar a una persona o a una familia cuando sabemos que necesita ayuda de todos nosotros? Ahora vamos a ver la anteúltima cita bíblica. ¿Qué dice Dios sobre esto? Sobre ayudar a los necesitados. Vamos a ir a Proverbios, el capítulo 19 de Proverbios, el verso 17. Miren la importancia de dar o prestar una ayuda a quien lo necesita. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Miren, a darle una ayuda a un pobre que necesita, dice que a Jehová le presta. Ayudar a un pobre es como hacerle un favor a Dios. ¿Y qué más dice el verso? Y el bien que ha hecho se lo recompensará. Este que promete es Dios. Miren qué hermoso pasaje, qué hermoso verso. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo recompensará. ¿Quién? Dios. Dios aconseja, Dios promete. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso lo que promete Dios, lo que promete el Señor Jesús, lo cumplen. Por eso nos incentivan estas promesas para que podamos incentivarlos a poder tomar carta en el asunto cuando sepamos o veamos que ya sea una familia o una persona en particular está pasando por un momento difícil. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Y qué difícil cuando uno muchas veces no le dan la fuerza para darle la solución a lo que necesitamos. Qué bien que viene una ayuda, una mano de cualquier persona cuando uno está pasando por momentos difíciles. Vamos a leer la última cita bíblica en Mateo, el capítulo 6, verso 2 al 4. Cuando pues des limosna, dijo el Señor Jesús, ¿qué es dar una limosna? Es dar un regalo por caridad o por amor. Miren, el Señor Jesús dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Qué quiere decir tocar trompeta? Cuando una persona le da una mano a otro y lo anda divulgando, lo hace saber por todos lados, yo ayudé, yo le di una mano, una ayuda a tal persona o a tal familia. Por eso Dios y el Señor Jesús nos piden que cuando demos una limosna, no hagamos tocar trompeta delante de nosotros. No lo andemos divulgando, haciéndolo saber a las demás personas. ¿Qué más dice? Como hacen los hipócritas. ¿En qué lugar? En la sinagoga y en las calles. Para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Por eso dice Dios que cuando demos una limosna no hagamos tocar trompeta, que no sea para hacernos ver, para que las demás personas nos alaben por lo que hicimos. Hay que dar una limosna. ¿De qué manera nos está enseñando el Señor Jesús? Dice el verso 3, pero cuando tú estés dando limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Ahora, ¿quién es la mano derecha nuestra?
la persona de más confianza que tenemos. Miren cómo nos enseña Dios y su Hijo Jesús. Cuando des una limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Que no lo andemos divulgando para hacernos ver. Ni a las personas de más confianza andemos comentándole que ayudamos a una persona necesitada. Ahora, ¿qué nos dice el verso 4 y último verso que vamos a leer? Para que tu limosna quede en secreto. Cuando tengamos una obra de caridad o una obra de amor hacia una persona que necesita, que sea ¿de qué manera? En secreto, que no lo sepa nadie más. ¿Y qué más dice? Y tu Padre que ve en lo oculto, te lo recompensará en público. Estos son pedidos de Dios y del Señor Jesús. Ojalá que entendamos y aprendamos a cuando sepamos que una persona está pasando por momentos difíciles, démosle una mano, démosle una ayuda, aunque sea poco, ayudemos en algo. Pero también nos pide que sea de una manera secreta y promete que Dios va a recompensar en público a la persona que tiene el buen gesto, el buen deseo de ayudar a una persona que necesita ayuda. Mi deseo es que Dios nos bendiga y nos vemos en cualquier otro momento.